desde Argentina. Bienvenidos, en esta ocasión hablamos con Gustavo Efron de Nueva Sion. Hola, Gustavo. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, deseando saber qué nos vas a contar sobre esos personajes tan importantes, tan interesantes que son los gauchos judíos. Bueno, sí, hoy voy a hablar de los gauchos judíos, pero no solamente de los gauchos judíos, sino de algunas cuestiones que nos permiten pensar los gauchos judíos en la contemporaneidad, ¿no? El título que le he puesto sería algo así como de gauchos judíos y los otros que hay en nosotros. Hace un tiempo vi la película Con los pies en la tierra, ¿no? Un film que relata la epopeya de los judíos que llegaron a la provincia de Entre Ríos, en Argentina, a fines del siglo XIX, escapando de los pogroms, ¿no?, de la lejana Rusia zarista, y que se convirtieron en lo que el escritor Alberto Korsunov llamó los gauchos judíos, ¿no? La película está basada en una idea de Martha Wolf y es dirigida por ella misma, con investigación de Graciela Rothman y el trabajo de selección del material, edición, musicalización de Danny Salzman. Con los pies en la tierra cuenta acerca de la gesta organizada por el barón de Hirsch, ¿no?, un multimillonario judeo alemán que decidió poner una buena parte de su fortuna para sostener el traslado de varios miles de judíos hacia Argentina y así de esa manera salvarlos de las persecuciones. El barón de Hirsch compró las tierras y se las dio a colonos para vivir y trabajar a pagar en un lapso de muchos años. Pero más que la notable obra de filantropía de este hombre, la película se centra en sus consecuencias sociales, ¿no?, que vinieron después. Las relaciones que se fueron dando entre estos gringos que hablaban un idioma irreconocible, obviamente el yiddish, hombres de barba y costumbres extrañas en estas pampas, y los habitantes entrerrianos, los denominados gauchos. Yo he tenido cientos de anécdotas que me fueron contando mis padres, ya que esta historia es también parte de mi propia historia familiar, la de mi familia, la familia Efron. Mi abuelo mismo trabajó toda su vida la tierra, primero viviendo en el campo y luego ya en Villa Domínguez, en la provincia de Entre Ríos. Y en la película aparece Yedidio Efron, tío de mi abuelo, quien fuera un pionero de la educación judía en las colonias y en toda la provincia, y padre de la conocida Paloma Efron o Blackie. Los judíos no tenían tradición agrícola, eran hombres urbanos con oficios de ciudad, sastres, artesanos, comerciantes, y aprendieron a trabajar la tierra, transformando así completamente su modo de vida, el mismo fenómeno justamente que vivieron los pioneros en la entonces Palestina, impulsados por el movimiento sionista con las ideas de Teodoro Herzl y el apoyo de otro varón, el barón de Rothschild, digamos, el fenómeno del judío que vuelve a la tierra. Imagínense qué extraña mezcla se habrá producido entre hombres y mujeres tan diferentes, tan extraños entre sí, que empezaron a compartir tareas agrícolas y a convivir en los poblados que se fueron creando y con el tiempo se fueron llamando las colonias judías de Entre Ríos. En no mucho tiempo los judíos se fueron gauchizando, por llamarlo de una manera, y los gauchos empezaron a entender, de alguna manera, términos en yiddish y a balbucearlos. Mucho se ha hablado en Argentina del llamado crisol de razas. A mi entender no fue eso exactamente lo que ocurrió en nuestras tierras. Un crisol de razas implica que las distintas culturas se funden en una nueva, perdiendo sus propias particularidades, ¿no? Sin embargo, lo que fue ocurriendo acá fue más parecido a un mosaico, a lo que luego la sociología dio en llamar la unidad en la diversidad, ¿no? Es decir, no es a partir de la dilución de las tradiciones previas, de la pérdida de las identidades particulares de cada grupo, que se creó una nueva cultura, sino que justamente la nueva sociedad se fue nutriendo de los propios aportes de los pueblos que se iban integrando, ¿no? Lo nuevo en una sociedad nunca surge de descartar las huellas, las historias previas. Es desde esas historias que se va construyendo, desde la combinación particular de tradiciones, culturas, identidades, que se van alimentando y a la vez transformando en el encuentro, ¿no? Claro que ese encuentro no fue siempre un idilio. No es que no hubo choques, sería impensado que no hubiera habido.
habiéndose cruzado por la vida hombres y mujeres de tantas distintas formas de vida y culturas, ¿no? Acá aparece el tema de la otredad, ¿no? De cómo alejamos al otro en nosotros. Lo extraño siempre es un lugar inhóspito y naturalmente nos sentimos cómodos entre iguales. Lo diferente incomoda, da miedo. El otro puede ser visto como peligroso. Y eso existió también. También hubo asesinatos. Hace poco se publicó un libro llamado Los crímenes de Moisés-Ville, otra colonia judía pero en la provincia de Santa Fe, que cuenta sobre una serie de 21 asesinatos de judíos ucranianos ocurridos entre 1889 y 1906 por parte de gauchos criollos. Para darle contexto a otra historia, que forma parte de esta misma historia, Javier Sinay, el autor de este libro, hace hincapié en las transformaciones que se produjeron con el nuevo modelo agroexportador y de colonización agrícola que estaba en auge y con la pérdida de la libertad de los gauchos, que hasta hace poco tiempo llevaban una vida nómade. Desde 1860, los campos habían sido alambrados y los gauchos fueron obligados a convertirse en peones de estancia. Imagínense, además, si muchos de estos dueños de las tierras, colonos, eran seres tan extraños que hablaban otro idioma y con costumbres tan extrañas, ¿qué podía pasar? Digo esto para matizar y complejizar, ¿no? No porque el conflicto haya sido la experiencia central, digamos, de este encuentro de pueblos. De ningún modo, lo traigo para convertir esta historia solo en que no sea, digamos, no convertirla en un relato romántico y sin ribetes, sin grietas, sin fricciones. Las hubo, pero lo revelador de todo esto es cómo cualquier atisbo de conflictividad fue convirtiéndose en poco tiempo en relaciones amistosas, de influencia recíproca, de aprendizaje de uno con el otro. Y nos sirve esta experiencia para pensar en el hoy también. Ya hemos hablado de esto en otra ocasión, cuando se habla del extranjero como un ser extraño y peligroso al que debemos temer, cuando se habla del delincuente extranjero como más delincuente que el propio, cuando se piensa en términos de propios y ajenos, cuando molesta el inmigrante boliviano, peruano, chileno, paraguayo, que por un motivo o por otro han debido abandonar su patria, y esto lo podemos pensar también en España, ¿no? La conformación de nuevas sociedades, de nuevas culturas a partir de la integración de los otros no termina nunca, y no termina con nosotros, luego vienen otros. El antropólogo Néstor García Canclini lo denominó ya hace unos cuantos años culturas híbridas. Creo así que no podemos pensarnos a nosotros mismos en tradiciones estáticas, en culturas auténticas que no se transforman. No hay tradiciones puras, incontaminadas. Permanentemente estamos nutriéndonos de lo nuevo, como aquellos gauchos judíos y aquellos judíos de barba que hablaban yiddish. Creo que es una muy buena lección de la historia. Desde luego que sí, Gustavo. Y hablando de judaísmo, bueno, siempre ha recibido influencia, siempre ha absorbido a otros pueblos y, bueno, tenemos el ejemplo clarísimo de Israel, por ejemplo. Exactamente. Y cómo pudo ir nutriéndose de diferentes fuentes, ¿no? Yo creo que esto nos tiene que servir para aprender del hoy, ¿no? Como lo decía, ¿no? Porque es muy fácil hablar del ayer, pero difícil pensar el hoy, ¿no? Es decir, pensar el hoy, pensarnos a nosotros cuando vemos a los otros, ¿no? Hace poco leí un estudio, por ejemplo, sobre Alemania y que decía que en un estudio de jóvenes, los jóvenes repudiaban y conocían muy bien la historia del nazismo. Sin embargo, cuando se les preguntaban acerca de los inmigrantes turcos y los inmigrantes de países africanos, todos estaban en contra y había un fuerte sesgo discriminatorio. Entonces, de nada sirve aprender de la historia para que la historia quede enclavada solamente en el recuerdo si no lo pensamos en nuestras actitudes hoy, ¿no? Exacto. Espero, no sé si quieres añadir algo más, Gustavo. No, simplemente creo que es el aprendizaje que tenemos que tener hoy, ¿no? Es decir, corporizar estas cuestiones en nuestras propias actitudes, ¿no? En nuestra forma de mirar al otro, a los otros que hay delante de nosotros y que también forman parte de nosotros mismos. Por supuesto, pues espero que este texto sonoro que acabas de regalarnos nos sirva para eso, para reflexionar con la mente en los gauchos judíos, en nuestro hoy y nuestra actitud hacia los otros. Muchas gracias, Gustavo. No por nada, un saludo para todos ahí, para la audiencia.
hat geändert. Wählen Sie